Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con este primer webinar de las sesiones de acompañamiento que vamos a tener en el programa de Código Escuela 4.0. En primer lugar, daros la bienvenida y las gracias por vuestro tiempo, por vuestra disposición, por estar aquí. Soy Alba Cerro, parte del equipo de mentorías de Código Escuela 4.0 y mi compañera Ellen también está por ahí, va a estar pendiente sobre todo de la parte del chat por si surge cualquier tipo de duda, aunque os animo a que esperéis con esas dudas hasta el final de la sesión, puesto que a lo mejor a lo largo de la misma se van respondiendo y quedan claras. Deciros que los micrófonos y las cámaras van a estar cerradas para garantizar una mejor experiencia y sobre todo que os aseguréis de que estáis en la videoconferencia correcta. Tenéis en cuenta que en este caso vamos a hablar del recurso educativo abierto de SERPABOT, de segundo de la ESO. Por lo tanto, todas las personas que estáis aquí debéis estar inscritos a ese recurso educativo abierto. Sin más, vamos a comenzar. Para ello es necesario que comencemos explorando un poquitín lo que va a ser la web de referencia, la web del programa, que es la web de Código Escuela 4.0. Como veis, simplemente con poner en el navegador Código Escuela 4.0 Extremadura os va a salir de manera inmediata. En este caso tenemos varias pestañitas, ahora mismo me sitúo en la parte de inicio, pero vamos a comenzar con la sección de acompañamiento. Esta sección va a ser muy interesante porque en ella, me permitís que vaya cediendo, vais a encontrar toda la información referente al programa de Código Escuela 4.0 y a los acompañamientos. Mirad, en primer lugar tenemos que acceder a la convocatoria de educación secundaria, le vamos a dar a leer más e inmediatamente nos aparecen dos pestañitas, una de acompañamiento y otra de calendario. Si bajo un poquitín hacia abajo y descendemos, nos vamos a encontrar esa parte de acompañamiento y en ella os animo a que leáis y le echéis un vistazo a esta presentación. Viene toda la información relativa al acompañamiento de Código Escuela, a esa instrucción que regula el programa, al proceso de solicitud que hemos llevado a cabo anteriormente, incluso a cómo se planifican y cómo se van a estructurar esas sesiones o esos docentes que, como sabéis, son 4 máximo por sesión. También nos aparece un poco los objetivos o las finalidades que tenemos desde estos recursos educativos abiertos y cómo se estructuran de manera interdisciplinar en cada uno de los cursos por áreas educativas, cómo los tenemos estructurados. También recordar que en este caso cada uno de los recursos educativos abiertos consta de 3 actividades que van a ser actividades que vais a hacer en todo momento con apoyo, asesoramiento de un mentor o mentora de referencia de Código Escuela 4.0. Cada uno de los centros educativos tenéis un mentor o mentora. Es esa persona en concreto que se ha puesto en contacto el pasado jueves o el pasado viernes para mandaros la información sobre esta webinar y por lo tanto podéis guardar su correo electrónico porque ante cualquier duda que surja durante el proceso y estos meses estará encantado o encantada de ayudaros y echaros una mano en todo lo que necesitéis. Además, en esta presentación también nos viene un ejemplo de cómo vamos a llevar a cabo estos recursos educativos abiertos dentro de lo que sería una sesión en vuestras aulas con vuestro grupo clase. Como sabéis, os habéis inscrito a un recurso educativo abierto, en este caso el SERPABOT, y en SERPABOT vamos a trabajar en concreto 3 áreas: geografía, lengua castellana e inglés. En el caso de que en esa sesión se encuentren especialistas de estas 3 áreas, nos organizaríamos de esta manera, es decir, habría un rincón que se dedicarían sobre todo a la parte de geografía e historia y ese docente o ese profesor o esa profesora sería la encargada o el encargado un poco de gestionar el trabajo en ese grupo. Tendríamos por otro lado otro grupo que estaría abordando sobre todo la misión desde el área de lengua castellana y otro grupo desde el área de inglés. ¿Qué ocurre si hay un REA o hay una clase en la que no hay alguna de las asignaturas o no hay 2 asignaturas? Pues no pasa absolutamente nada. O sea, los grupos lo que haríamos es orientarlos y hacer que trabajen desde las áreas en las que encontramos especialistas dentro de las aulas. Si solo tenemos en este caso
un docente de lengua castellana y una docente de inglés, pues simplemente abordaríamos la actividad desde esas dos especialidades. En este caso sí que tenéis que tener en cuenta que es muy importante que trabajéis, una vez que expliquemos hoy en esta webinar esa primera actividad número 1, que trabajéis muy bien el antes de y lo que tenemos que hacer, incluido la preparación del alumnado y la preparación vuestra como docentes. ¿Por qué? Porque el día de la sesión se imparte de manera conjunta con el mentor o mentora de referencia. Tened en cuenta que somos un recurso humano que os vamos a facilitar en todo momento las cosas y os vamos a ayudar, por supuesto, en todas esas dudas, sobre todo técnicas, que surjan a lo largo del recurso educativo abierto, pero la parte del área, sobre todo, y la parte de ese antes de, con la que vais a preparar la actividad con vuestro alumnado para que el día de la jornada de Código Escuela todo sea ágil y todo llegue a su fin, es una misión vuestra, como veréis ahora mismo, y es importante que la tengáis bien preparada el día de la sesión. Como veis, cada uno de los REA dispone de una logística y en este caso habéis recibido un recordatorio la semana pasada de esta webinar. De la misma manera lo vais a recibir también en la actividad número 2 y en la actividad número 3, y a su vez en ese email habéis recibido un enlace con un formulario que va a servir para acreditar y para formalizar el proceso de evaluación de esta primera actividad 1. ¿Qué tenemos que hacer a partir de este momento? Visualizar esta webinar, no es obligatorio, de hecho no se va a pedir control de asistencia en directo en ningún momento en las videoconferencias, pero tal y como queda regulado en la instrucción, la visualización de esta videoconferencia es obligatoria antes de la actividad, ya que se explican todos esos aspectos técnicos y pedagógicos que tenéis que tener en cuenta el día de la jornada con el mentor o mentora de referencia. A partir de este momento, una vez que visualicemos este webinar, tenemos que comenzar a preparar al alumnado. Para eso vamos a dar el recurso educativo abierto en el que vienen todas las partes, algunas están orientadas y destinadas directamente a vosotros y a vosotras como docentes y otras que están escritas y dirigidas directamente al alumnado para que el día de la sesión vienen detallados todos los pasos y viene detallada el momento de encuentro, de desarrollo y de metacognición, evaluación o reflexión de la sesión y lo pueda seguir el propio alumnado en la sesión. Y por otro lado, pues algunas recomendaciones también después de la actividad que os ofrecemos, que no son obligatorias, pero podéis llevar a cabo si queréis enriquecer aún más el proceso. Una vez que hemos preparado al alumnado, tenemos que preparar los materiales necesarios para esta sesión, para esta jornada de Código Escuela. Ahora vamos a irlos viendo. Es interesante que los vayáis planificando y los vayáis organizando, porque una de las funciones que tiene Código Escuela es que este trabajo sea en codocencia. Por lo tanto, aunque el grupo clase lo tutorice, en el mejor de los casos, a alguno de los docentes que se ha inscrito a Serpabot, no significa que esta persona sea la responsable de organizar el material, de organizar al alumnado y de organizar absolutamente todo para la jornada. Este trabajo tiene que ser repartido y naturalmente depende de la especialidad, es decir, el docente, por ejemplo, de Geografía e Historia tiene que preparar al alumnado desde su misión de Geografía e Historia y el docente de Inglés pues tiene que preparar al alumnado desde la especialidad de Inglés. Llegamos al día de la sesión, una jornada que está establecida con vuestro equipo directivo y cuyo calendario ya tienen en vuestro centro. En el caso de que no sepáis qué día vamos a ir los mentores o mentoras a vuestro centro, por favor pedidle esta información al equipo directivo, ya que os la tienen que facilitar. Las 3 actividades ya tienen fecha, ya sabemos cuándo vamos a ir en todos los centros. Por lo tanto, es importante que para que preparéis al alumnado, preparéis el material y os preparéis vosotros mismos, sepáis en todo momento en cuestiones organizativas cuándo vamos a ir a vuestras aulas y a qué hora. Repito, esta información ya la tienen los equipos directivos hace unas semanas. Una vez que llegamos a la sesión e implementamos la actividad, es muy importante
que ese día tanto los materiales digitales o recursos digitales como ordenadores, placas Makey, placas Microbit, lo que vayamos a necesitar, que se explicará hoy, y materiales incluso impresos, pues que estén preparados, porque ese día contamos con el tiempo que tenemos y creedme que no es mucho. De hecho, si hay cualquier tipo de inconveniente o se nos olvida preparar algún tipo de material y tenemos que prepararlo y organizarlo en medio de la sesión, nos va a robar bastante tiempo y es muy probable que no nos dé tiempo a finalizar la sesión. Esa parte también se evalúa, porque la parte de la evaluación para acreditar la actividad, digamos que tiene dos vertientes. Una, el día de la implementación de la actividad, que en esta implementación de la actividad quien nos está evaluando esa participación y que los materiales estén y el alumnado también esté preparado, al igual que vosotros y vosotras, es evaluado por parte del mentor o mentora de referencia de Código Escuela. Y por otro lado vais a tener una participación a través de ese formulario que os decía que habéis recibido en el correo electrónico de esta sesión, de esta webinar de la actividad 1. Este formulario lo vamos a ver después y en cada una de las actividades tenéis que entregar un formulario. Aquí hay una cosa importante y es que aunque trabajéis en codocencia, la entrega y el registro de ese formulario tiene que ser totalmente individual y personalizado. Aunque la misión haya sido la misma, el trabajo haya sido lo mismo, las respuestas vayan a ser prácticamente las mismas porque estáis impartiendo la sesión de la misma manera dentro del aula, pero repito, para el registro y acreditación de esta actividad 1 tenéis que formalizar ese formulario de manera individual. Como os digo, tenéis toda la información un poquito más detallada en esta presentación. Los créditos van por actividad, es decir, si acreditamos de manera positiva, que seguro que sí, todas las actividades vamos a conseguir 1,5 créditos y si en algún momento hay alguna actividad que no se acredita, pues sería 0,5 créditos menos. Dicho esto, voy a pasar ya al calendario y es muy importante que lo tengáis de referencia durante todo el proceso, porque mirad, en este calendario, si nos vamos al mes de marzo, tenéis señalado absolutamente todo en cuanto a las fechas más importantes que tenéis que tener en cuenta. En este caso, ya el día 12, si clicáis en él, os va a salir la información de que os tuvimos que enviar y en ese caso recibisteis el seminario web, la información sobre este seminario web que como está en rosa y en forma de cuadradito, ha sido y estaba programado para este lunes a las 5 de la tarde. Aquí tenéis toda la información relativa al seminario y cuándo podemos empezar a llevar a cabo esta actividad 1. Pues mirad, el proceso para elaboración de esta actividad 1 comienza el 19 de marzo y como veis tenemos sombradito de rosa hasta el 15 de abril. ¿Qué significa esto? Que en este periodo en el que tenéis señalado fechas en rosa, uno de esos días está agendado con el mentor o mentora de referencia de vuestro centro esa visita o esa jornada para llevar a cabo esta sesión. Cada centro tenéis agendado un día, por lo tanto, como os digo, es importante que tengáis en cuenta y que tengáis registrado y constancia de este día en vuestro centro. Como veis, el día 13 volvemos a tener un cuadradito, pero en este caso azul. Aquí os vamos a hacer el envío del email de la segunda actividad y la webinar va a ser el día 16 de abril a las 5 de la tarde, exactamente igual que esta. ¿Cuándo se empieza a implementar esta actividad? A partir del sombreado azul, cualquiera de esos días de sombreado de azul. ¿Y qué ocurre en estos días en los que tenéis un triangulito? Pues es el aviso de que es el último día para subir ese formulario de evidencia, como está en rosa, de la actividad 1. Es decir, siempre os avisamos con cuadrado de videoconferencia y de información sobre videoconferencia. Los subrayados son los días en los que se imparte o se puede impartir esa actividad y los triángulos, dependiendo del color, os avisan de ese último día para entrega de evidencia, que en este caso, por ejemplo, la entrega de evidencia de la segunda actividad, como muy tarde, se puede hacer el día 14 de mayo. Por último, como veis, la siguiente videoconferencia de la tercera actividad la vamos a tener el martes 12 de mayo y de la misma manera para implementarla os dejamos aquí un par de días porque si os toca este día
tenéis que tener un tiempo prudente para preparar los materiales y el alumnado. Entonces os dejamos ahí un par de días, sobre todo para los que os toca primero, e impartiríamos esa sesión en los sombreados de naranja. Último día para entregar evidencia de la última actividad sería el 10 de junio. Como digo, tenéis este rinconcito y este calendario de referencia ubicado de manera cercana a vosotros y a vosotras para que en cualquier momento con las fechas lo tengáis accesible y no tengamos ningún problema. El día 11, como veis, hay una estrellita porque os enviaremos información sobre la evaluación que hacéis respecto al programa. Como os digo, toda esta información está dentro de la pestañita de acompañamiento. Ahora nos vamos a ir a la parte de recursos y dentro de los recursos vamos a entrar en recursos educativos abiertos, en REA. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestra situación de aprendizaje o nuestro REA sobre los SERPA-BOT. En este caso, vais a encontraros por etapas, por curso, todos los recursos educativos abiertos que hemos llevado a cabo y estamos llevando a cabo en los colegios, tanto de educación infantil como de primaria, y en este caso, pues como nosotros nos situamos en segundo de la ESO y nuestro proyecto es SERPA-BOT, tenemos que acceder a la categoría de segundo de la ESO y al SERPA-BOT, el Camino de la Plata 4.0. En este caso, como veis, en la página de inicio nos dice de entrada a qué áreas va destinado este recurso educativo abierto, fundamentalmente geografía, historia, lengua castellana e inglés, la etapa o curso al que va destinado o recomendamos que se lleve a cabo, que es segundo de la ESO, las sesiones que todas tienen 3, y nos viene una pequeña descripción de qué buscamos o qué vamos a llevar a cabo o hacer con este recurso educativo abierto. Está basado en la Ruta de la Plata y lo que vamos a crear es un sistema de peregrinaje en el que al final vamos a programar un SERPA-BOT, un robot que nos va a ayudar a guiarnos a lo largo de la Ruta de la Plata. Este REA integra desde geografía e historia el estudio y trazado de la Ruta de la Plata. Desde lengua castellana vamos a trabajar sobre todo los tipos de texto, guías y audios de acogida, y desde la parte de inglés vamos a utilizar el idioma sobre todo para llevar a cabo orientaciones que le vengan bien a los peregrinos y peregrinas internacionales que tengamos a lo largo de la Ruta de la Plata. Los dispositivos que vamos a utilizar a lo largo de todo el recurso educativo abierto, por un lado tenemos el Kit Mackey, que es esta plaquita que tenéis por aquí, y por otro lado los robots McQueen Plus V2, que serán y los utilizaremos sobre todo, serán los dispositivos protagonistas en las últimas sesiones, en la actividad 2 y 3 de este recurso educativo abierto. En este caso, en la actividad 1 solo vamos a utilizar el kit de Mackey y el entorno de programación Scratch, que es con el que vamos a programar las placas. Mirad, además también es importante que tengáis en cuenta este cronograma. En este cronograma, como veis, nos vienen las 3 actividades, las 3 fechas en las que se va a llevar a cabo el seminario web. En este caso nos encontramos el 16 de marzo con la actividad 1, que es hoy, y el periodo de realización nos dice jornada 1, que depende de cada centro educativo y de la organización que hayamos establecido con vuestros equipos directivos, como os decía, pero es interesante porque también tenéis la fecha de vencimiento a golpe de ojo para la entrega de evidencia, es decir, para la entrega de ese formulario que tenéis que hacer y que tenéis que cumplimentar en cada una de las actividades. Estos seminarios web, como os decía, se van a quedar grabados. No solicitamos ni pedimos control de asistencia ahora mismo en directo. Entendemos que todos y todas pues tenéis distintas casuísticas que pueden suceder estos días en los que están planificadas las sesiones de videoconferencia. Por lo tanto, quedarán grabadas y las subiremos en un plazo de 24 o 48 horas aproximadamente. ¿Dónde las vais a encontrar? Pues esta, por ejemplo, en el momento en el que esté subida va a aparecer en negrita sombreada la fecha del 16 de marzo del 2026 y simplemente con clicar se abrirá la grabación de esta primera webinar. Además, recordaros también que si clicáis directamente aquí vais a acceder a la comunidad de Telegram en la que estamos todo el equipo de mentorías de Código Escuela 4.0 y además todas las personas que están participando y que han deseado o que han decidido entrar en el canal de Telegram de SERPA-BOT, el Camino de la Plata 4.0. ¿Por qué es interesante que utilicemos este canal de Telegram? Porque es una forma de resolver dudas de manera bastante ágil y rápida, ya que cualquier duda que podáis
proponer, os voy a responder yo, o va a responder cualquiera de los compañeros del equipo e incluso cualquiera de los compañeros que estén inscritos al REA y que ya lo hayan llevado a cabo y os puedan solventar esa duda. Y también pues es una comunidad para compartir experiencias que estamos llevando a cabo a lo largo del proceso y de la implementación, perdón, de este recurso educativo abierto. Sin más, voy a acceder al REA y como veis, de momento solo nos aparece la actividad 1. Irán apareciendo de manera progresiva, por lo tanto, hoy lo único que vamos a explicar es esta primera actividad. Cuando accedemos al Sherpa Bot, el Camino de la Plata, nos aparece una presentación de la misión, que en definitiva lo que nos cuenta es ese resumen que aparecía al inicio del recurso educativo abierto y cuál es nuestra misión o nuestro reto final, que como podéis ver es hacer un sistema de peregrinaje asistido. Desde cada una de las áreas vamos a llevar a cabo un itinerario, vamos a llevar a cabo una función o una finalidad. Tenéis una pequeña reseña o un pequeño resumen de lo que son las 3 actividades, si lo queréis ver a grosso modo, aunque todavía no estén subidas la 2 y la 3, pero sí que podemos ver un resumen de lo que vamos a hacer y de lo que se va a hacer en todo momento desde cada área. En todos los casos se diferencia qué buscamos desde geografía e historia, qué buscamos desde lengua castellana, que en este caso es hacer un narrador virtual, y qué buscamos desde el departamento de inglés, que es hacer un protocolo de seguridad. Entonces, en este caso ya podéis echar un vistazo a todo el recurso educativo abierto, aunque de manera desarrollada no encontréis la actividad 2 y la actividad 3. Destacar también este botoncito de accesibilidad que podéis clicar, que sobre todo nos va a facilitar tanto contrastes como audioguías, o nos lo va a leer, o incluso podemos cambiar el tamaño de la letra y absolutamente todo, puesto que recogemos esas medidas del diseño universal para el aprendizaje. Si accedemos al apartado de nos organizamos, nos viene el reto final, que es diseñar, como os decía, esa agencia del Silverpad, y van a ser los encargados de formalizar ese sistema de peregrinaje a través del McQueen, de ese robot que vamos a utilizar en las últimas actividades. Nos viene en el apartado de nuestra tarea, nos viene otra vez cómo vamos a trabajar, pero de manera, en cuanto a la metodología, cómo vamos a organizar los grupos, cómo vamos a organizarnos en el trabajo en cada una de las actividades y qué materiales vamos a utilizar. Y también cómo vamos a trabajar desde cada una de las áreas. De hecho, mirad, en el equipo de Geografía e Historia nos dice que sobre todo la prioridad va a ser la orientación, desde el equipo de Inglés la protección, por eso vamos a diseñar ese sistema de seguridad, y desde el equipo de Lengua sobre todo esa parte narrativa, o vamos a aportar esa parte cultural a esos recorridos que vamos a hacer o que vamos a perseguir a lo largo de la Ruta de la Plata. También resumimos los materiales que vamos a utilizar a lo largo de todo el recurso educativo abierto, cómo podemos llevar a cabo la parte de evaluación y cómo podemos llevar a cabo la parte de divulgación. Además, partiendo, por supuesto, del diario de aprendizaje, tenemos distintos documentos, lo tenéis tanto en Google Doc como en PDF, este recurso que nos va a acompañar a lo largo del proceso y que nos permite llevar a cabo una evaluación formativa con nuestro alumnado durante todas las actividades. También os proporcionamos rúbricas de evaluación por si es de vuestro agrado, tanto de geografía e historia como de lengua castellana y por supuesto de inglés, para si sobre todo queréis introducir esta propuesta de aprendizaje dentro de vuestras programaciones docentes, ya que toda la parte curricular la vamos a encontrar en la guía didáctica y en el fichero fuente. También tenemos una pequeña lista de cotejo que nos permite, sobre todo después de las sesiones, clicar, la podemos proyectar directamente en el panel interactivo y comprobar en gran grupo si estamos cumpliendo los objetivos que se están proponiendo. Y, si me lo permitís, voy a dejar la actividad 1 para explicarla ahora, pero me voy a pasar a la guía didáctica y el fichero fuente.
En la guía didáctica y el fichero fuente, como os decía, tenéis toda esa parte curricular, esa parte de metodología, esa parte de temporalización, de producto final y de competencias. Además, podéis descargar el fichero fuente y dentro del recurso tenéis toda esa parte de concreción curricular, como os decía, o de objetivos que podéis introducir y podéis utilizar directamente para integrar en vuestra programación docente. Y dicho esto, vamos a pasar a la explicación de la actividad 1. Mirad, como veis, estoy orientándome en todo momento desde este margen izquierdo. Cuando cliquemos en la actividad 1, se va a desplegar un pequeño panel con las tres áreas a las que va destinada. En primer lugar, tenemos la parte de la portada que, como veis, es común. En ella se nos explica que vamos a crear un mapa interactivo de Extremadura y que lo que vamos a buscar es que hable con la interacción con la placa Makey Makey. En geografía e historia tenemos una función, en inglés otra y en lengua castellana otra. La parte de robótica y de pensamiento computacional va a ser común, es decir, en todos los casos, los tres equipos, os animo a que visualicéis de nuevo esa imagen que os presentaba al inicio de cómo lo vamos a llevar a cabo. En cuanto al aprendizaje entre iguales, los tres equipos trabajan con las mismas herramientas. Lo que pasa es que la función o la misión durante esa jornada es diferente. En cuanto a lo que necesitamos saber, es interesante que dependiendo de vuestra especialidad le echéis un vistazo al glosario de términos. Además, os viene un vídeo explicatorio sobre la parte o la misión desde geografía e historia y también os viene una pequeña presentación para que visualicéis un poco el paso a paso de la actividad que vamos a hacer. Si somos de lengua, clicaremos en lengua y de la misma manera tenéis un glosario, un vídeo y una presentación. Y por último, en el caso de inglés, repetimos el proceso. Glosario de palabras que vamos a encontrar, el vídeo de lo que vamos a hacer y la presentación con el paso a paso. Si somos de geografía e historia, clicaremos en la parte de geografía e historia y en este momento me aparece directamente y me sale, como veis, el apartado de comenzamos. Tenéis que tener en cuenta que el apartado de comenzamos siempre está orientado al alumnado, es decir, si nosotros abrimos este recurso educativo abierto el día de la sesión con nuestro mentor o mentora en el ordenador, como veis, esto está orientado el mensaje directamente al alumnado. Si nosotros queremos ver la parte que está orientada y dirigida a nosotros como docentes, tenéis que darle a esta pestañita que está oculta en la parte superior derecha. Como veis, aquí hay un sombrerito y si clicáis aquí se abre una sección previa, una sección que se llama antes de y que siempre está orientada y destinada a los docentes. Esta sección de antes de es muy importante que la leáis con mucho detenimiento para que tengáis todo preparado antes de la sesión. Por eso se llama antes de. Y repito, esta sección está oculta porque solo es para los docentes. Para verla o para no verla le tenéis que dar aquí. Como está destinada a vosotros, vamos a empezar con ella. Como veis, hay una pequeña justificación pedagógica de lo que buscamos en esta actividad, el objetivo que tenemos desde el Departamento de Geografía e Historia, los conocimientos previos que tenemos que tener, que en todo momento os aparece un vídeo que os explica el recurso que vamos a utilizar de robótica, que en este caso, como os decía, es la placa Makey Makey, y además tenéis una pequeña presentación también que os explica de una manera muy visual cómo vamos a trabajar con Makey Makey y cómo vamos a trabajar con Scratch. Pero mirad, hay un apartado tremendamente necesario e interesante que os dice qué necesitas preparar. Este apartado siempre tiene que estar listo el día de la sesión. En primer lugar, os dice presentar el real alumnado. Hay que leer esa portada con el alumnado y hay que explicarles lo que vamos a hacer en este recurso educativo abierto y de qué trata o en qué consiste. Tenemos que mostrar al alumnado el dispositivo Makey Makey, su funcionalidad y uso. También lo podemos hacer directamente desde esa presentación de conocimientos previos que tenemos aquí o desde ese vídeo. No es necesario que tengáis directamente el dispositivo, aunque sí es conveniente.
Por otro lado, mostrar al alumnado la interfaz de Scratch, como la veremos ahora, y de esa forma en el acompañamiento nos vamos a centrar directamente en programar, en establecer los bloques, en conectar la placa Makey Makey y en que lleguemos al resultado final. Pero es importante que desde el apartado de geografía e historia y desde el profesor o la profesora, pues esto quede claro, es decir, que nuestros alumnos el día de la jornada sepan lo que tienen que hacer. También vamos a necesitar un portátil por cada 2 alumnos, os ponemos máximo 3 con conexión a internet o con la aplicación Scratch instalada. Ponemos el O porque no es necesario que esté instalada. Podemos trabajar, si tenemos conexión a internet, vamos a trabajar con ella de manera directa. Entonces, lo que es importante e interesante es que el portátil, por supuesto, comprobemos que está conectado a internet. Y por último, tenemos la posibilidad de imprimir los diarios de aprendizaje. En el caso de los diarios de aprendizaje, en la sesión en sí, con el mentor o mentora, es muy probable que no nos dé tiempo a utilizarlos y a cumplimentarlos, sino que los tengáis que cumplimentar a posteriori. También es interesante que vosotros y vosotras, puesto que sabéis la ratio de alumnos que hay y la forma de trabajar que vais a establecer, ya que los mentores y mentoras nos vamos a moldar a esa organización interna que establezcáis vosotros y vosotras, decidáis, en el caso de utilizar estos diarios de aprendizaje, si imprimís uno por grupo cooperativo, si imprimís uno, si los imprimís de manera individual, en pareja. Esto es una decisión pues que podéis llevar a cabo vosotros y vosotras, puesto que confiamos en que va a ser la más apropiada. Y por último, tenéis el paso a paso de la actividad que vamos a llevar a cabo en la jornada de geografía e historia. Repito, esta sería la orientada al equipo de geografía e historia. Tenéis el paso a paso, tenemos que entrar en Scratch, tenemos que instalar la extensión de Makey Makey y si vais clicando de una manera muy visual aparece absolutamente todo. Además, tenéis el programa directamente enlazado aquí. Si clicáis en este enlace, como veis, nos va a salir el resultado final que buscamos con nuestros alumnos el día de la propia sesión. El día de la sesión va a aparecer una fase 0 en esas pautas que os mostraba ahora mismo y en esa fase 0 van a aparecer estos escenarios, estos fondos. Como veis en los fondos, si clico aquí y me voy a los fondos de Scratch, vamos a encontrar que tenemos que tener cargado un fondo de Mérida, un fondo de Cáceres y un fondo de Plasencia. Repito, estas fotografías van a estar subidas al recurso educativo abierto y el alumnado, el día de la sesión, el primer paso que tienen que hacer después de acceder a Scratch es subir estos escenarios a Scratch. ¿Cómo lo hacemos? Desde esta pestañita que tenemos aquí, que me estáis saliendo aquí, desde esta pestañita que tenemos aquí y le vamos a dar a la flechita. De esta manera cargamos el fondo desde nuestro ordenador. Como veis, tenemos un personaje que es Avery, es un sprite que hemos cogido directamente desde la plataforma y Avery tiene una programación que es la que van a hacer nuestros alumnos y alumnas sobre las rutas de la plata. En este caso, lo que hemos metido desde la extensión de la placa Makey Makey, que está aquí, le hemos dicho que al presionar la tecla espacio, que lo puedo hacer directamente desde el ordenador, se va a ir a una foto en blanco que le llamamos mapa. Si pulsamos la flecha abajo, va a aparecer en Cáceres. Si pulsamos la flecha derecha, va a pasar a Mérida y si pulsamos la flecha arriba, va a pasar a Plasencia. Todo esto lo vamos a programar con cables cocodrilo a la placa Makey Makey para que cuando pulsen o accionen en la placa Makey Makey esas flechas, en el escenario ocurra lo que acaba de ocurrir. ¿Cómo quedaría la conexión en el caso de geografía e historia? Siempre tenéis el ejemplo en el antes de aquí. Os recomendamos que siempre que trabajemos con placa Makey Makey tengáis trocitos de papel albal en el aula porque los vamos a utilizar como conductores, aunque podemos utilizar cualquier material conductor, pero el papel albal es muy accesible, por lo tanto os recomendamos que para esta jornada tengáis papel albal en el aula y simplemente vamos a cerrar el circuito. Como veis, tenemos un cocodrilo y una orden dada a la flecha de arriba, otra orden dada a la flecha derecha, otra orden dada a la flecha de abajo y cada vez que pulsemos con la toma tierra
uno de los papeles albales de esas flechas va a cambiar el escenario en Scratch. Por lo tanto, nuestro peregrino, en este caso nuestra peregrina, va a ir avanzando por las distintas ciudades que hemos establecido, que en este caso son Cáceres, Mérida y Plasencia. Esta sería la actividad desde Geografía e Historia. Además, para los casos más avanzados o que vosotros y vosotras creáis que vuestros alumnos y por supuesto vosotros tenéis conocimientos en robótica y esta actividad os resulta sencilla, no os preocupéis porque siempre tenemos un nivel pro, que de la misma manera es una actividad más enriquecida, un poquito más complicada. Siempre vamos a empezar por la más sencilla, pero si vosotros y vosotras creéis que es más adecuada esta actividad, pues se llevará a cabo con vuestro mentor y mentora. De la misma manera tenemos el desarrollo de la actividad con el paso a paso, que según vamos clicando en cada uno de los apartados o de los iDevice me va diciendo qué tengo que hacer, y también tenéis el enlace de la actividad de nivel pro de Geografía e Historia. En este caso, si tenéis la cuenta abierta como yo de Scratch y le dais a reinventar, se va a almacenar directamente en vuestra cuenta, en vuestra mochilita. Si le dais a ver dentro, simplemente vais a ver la programación y vais a ver que en este caso lo que buscamos es que al presionar la flecha derecha, nuestra peregrina comience a andar. Si vuelvo a pulsar la flecha derecha, vamos a avanzar, en este caso aquí está. Vamos a avanzar a los distintos escenarios de la misma manera. Cada vez que pulse la flecha derecha, sumamos 1 a escenario y se cambia de ciudad para hacer esa visita o ese peregrinaje por la Ruta de la Plata. Pues esta sería la actividad de Geografía e Historia. Si seguimos bajando, repito, pasamos al comenzamos, y en el comenzamos nuestros alumnos pueden ver ese vídeo que es interesante que pongáis antes de la sesión con el mentor o mentora, y el propio día de la misión y de la sesión, como van a tener ordenadores, tenemos el paso a paso de lo que vamos a ir haciendo. Si este vídeo está puesto y está explicado y la sesión se explica de manera introductoria ese mismo día, lo que quedará simplemente es explicar la parte sobre todo de robótica y más técnica, y el alumnado tendrá que seguir este paso a paso. En todo momento, como os digo, tenéis el mentor o mentora dentro del aula, y cualquier duda que tengamos en el momento de la actividad y que se nos escape, el mentor o mentora está para echaros un cable en lo que necesitéis. En cuanto al reto de nivel pro, de la misma manera, está también en el apartado de comenzamos. Por si el alumnado supera el nivel básico y estamos a tiempo, pues hay una parte un poquito más intensa y más difícil para que lo resuelvan. Además, hay un apartado muy interesante que tenemos en el apartado de comenzamos y se llama un poco de ayuda. En el apartado de un poco de ayuda os mostramos el código, es decir, el algoritmo de Scratch, pero de manera desordenada. Mirad, vamos a entrar, por ejemplo, en el nivel básico, y si en algún caso el alumnado se encuentra un poquito pues más inseguro, lo que le mostramos son las piezas que sí o sí van a tener que utilizar, y lo único que tendrían que hacer es ordenarlas. De la misma manera, en el nivel pro tenemos el código también desordenado, y lo único que tendrían que hacer es ordenarlo, ¿vale? Por último, tenéis la parte reflexiva o de metacognición con ese diario de aprendizaje, y unas recomendaciones que os proponemos después de, es decir, una vez que hayamos implementado la sesión con el mentor o mentora, y que podéis hacer una vez que hayáis llevado a cabo la sesión con vuestro alumnado. Esta sería la misión desde el equipo de Geografía e Historia, es decir, hacer una ruta y hacer que desde Scratch se cambien los escenarios por distintas ciudades de la Ruta de la Plata. Y en el caso de lengua castellana volvemos a tener ese apartado de antes de, que repito, para que aparezca tenéis que tener esta pestañita activada. En este caso, en el caso de lengua castellana, ya voy a ir un poquito más rápido. Tenemos objetivos, conocimientos previos, y en el que necesitas preparar tenemos lo mismo. Presentar al alumnado, presentar el dispositivo Makey porque también lo van a utilizar, presentar Scratch, un portátil por cada 2 y el diario de aprendizaje. Pero el desarrollo de la actividad es lo que sí que va a cambiar.
Si lo queréis ver de manera desgranada todavía, podéis pulsar los distintos ID Bytes y vais a ir encontrando pues ese paso a paso con imágenes muy visuales para que no tengáis ningún problema. Os animo directamente a que cliquéis en la parte final para que veáis cómo tiene que quedar el proyecto y en este caso nuestro alumnado tiene que investigar sobre Luis Chamizo y Carolina Coronado. Lo vamos a vincular en cada uno de los casos a dos localidades. A uno lo vamos a vincular con Guareña, que en este caso es Luis Chamizo, y cuando salga la imagen de Almendralejo tiene que salir información sobre Carolina Coronado. La información que den en estos bocadillitos es totalmente opcional, es decir, depende de la investigación que hayan hecho o de lo que sepan de ambos autores. Pero lo que buscamos en cuanto al pensamiento computacional y a la robótica es que al presionar el espacio nos vayamos al mapa de Extremadura, al presionar la flecha derecha, cambiemos a Guareña y aparezca Luis Chamizo dando información cultural sobre él. Y si pulsamos, aquí sería flecha izquierda, que tenemos que hacer un cambio, tiene que salir Carolina hablando pues de su obra más famosa. Entonces, esta información, repito, dependerá de la parte y de lo que sepan de ellos los alumnos y alumnas. Esta sería la actividad básica, la actividad sencilla, y de la misma manera vamos a conectar con los cables cocodrilo la flecha derecha, la flecha izquierda y la flecha espacio a la Makey Makey, quedando de la siguiente manera. Flecha izquierda, flecha derecha, cuando pulse con el cable tierra la flecha izquierda va a salir una de las localidades y una de las informaciones culturales que hemos puesto, una de las reseñas culturales. Cuando pulse la flecha derecha va a decir la información cultural que haya establecido de la otra localidad y del otro personaje. Y por último, si pulso con el cable tierra el espacio, me va a llevar al mapa de inicio de Extremadura. De la misma manera, repito, tenéis un nivel pro con el paso a paso, con la misma actividad pero un poquito más compleja, con una programación más compleja, y tenéis el enlace con la programación final. Por lo tanto, en la parte de geografía e historia vamos a hacer que cambien los escenarios y vayan recorriendo esa ruta de la plata, y desde lengua castellana lo que van a hacer los equipos del Silverpad va a ser proporcionar en distintas localidades esa información cultural desde el área de lengua castellana y literatura. Y en el caso de inglés, recordad que tenemos sobre todo el sistema de seguridad. Entonces, lo que vamos a programar es que nuestros peregrinos y peregrinas encuentren un punto de agua y se les advierta de que durante esa ruta y durante ese peregrinaje es muy importante que tengan en cuenta aspectos como la hidratación. En este caso tenemos el objetivo, conocimientos previos y por último, ¿qué necesitas preparar? De la misma manera, los dispositivos son los mismos porque todos los grupos van a trabajar de la misma manera, pero el desarrollo de la actividad es diferente, puesto que en este caso tienen que establecer un sistema de seguridad y vamos a utilizar una condicional de sí, sí, no. Me voy directamente al enlace de la actividad de Scratch, de cómo quedaría, le voy a dar a ver dentro y mirad, esta es la programación que tienen que plantear nuestros alumnos y alumnas una vez que suban este sprite, que es un vaso, y otro sprite, que es una flecha. Lo vamos a ver después, un personaje. Esos personajes, estas imágenes, repito, van a estar en la fase 0, en la sección de comenzamos, para que el alumnado, cuando le pongamos el paso a paso de la actividad, sepa que lo primero que tienen que hacer es subir estas imágenes a Scratch. En este caso, como veis, en el pensamiento computacional y en la robótica, todos los pasos tienen que tener una secuencia lógica y todos van en orden. Lo primero que le hemos dicho es que al presionar la tecla derecha se va a cambiar el disfraz, es decir, la apariencia a la flecha, que se llama así, y va a salir este mensaje en inglés. Naturalmente, los mensajes y las órdenes las podemos programar y las podemos decir como nosotros y nosotras queramos. Le vamos a decir que espere 5 segundos y que si durante esos 5 segundos el peregrino tiene agua y pulsa la flecha arriba, va a salir el vaso de agua y vamos a poner la señal del punto de agua para que esté hidratado ese peregrino o peregrina. Si no pulsamos, si no mantenemos pulsada, esa flecha arriba, me va a decir que cuidado, porque si sigo el sistema de peregrinaje y sigo la ruta sin hidratarme,
pues puedo tener algún problema de deshidratación. Si hacemos la prueba, pulso la flecha derecha y manteniendo pulsada la de arriba en menos de 5 segundos, si no la mantengo pulsada, ahora no lo ha cogido, me dice qué peligro. Si la mantengo pulsada, vuelvo a repetir, me sale el punto de agua, ¿vale? Y significa que el peregrino o peregrina, en este caso, está hidratado. De la misma manera, tenemos esa conexión con la placa Makey Makey. En este caso, solo vamos a necesitar la flecha derecha con un trocito de papel albal. Aquí sí que os ponemos una alternativa, y es que, como sabéis, el agua es conductora de electricidad. Es muy interesante cuando los niños y niñas, en vez de encontrar aquí papel albal, si ponemos un taponcito con agua y metemos el cable de tierra en el taponcito, en el agua que es conductora, de la misma manera se activa también el sistema de seguridad de Scratch. Por lo tanto, quizás quede en este caso más visual si proponemos aquí un taponcito de agua que si proponemos el papel albal, puesto que vamos a hidratar a nuestro peregrino o peregrina. Pues si tenéis posibilidad, tenedlo preparado para la clase, que es muy simple, un taponcito, un pequeño recipiente con agua y listo. De la misma manera tenemos también un nivel Pro, con una programación similar a ese sistema de seguridad, pero con una programación un poquito más compleja. Y tenemos el apartado de comenzamos, pero para el departamento de inglés. En el momento que hemos llevado a cabo en esa jornada de código escuela la sesión desde todos los rincones, es decir, desde todos los equipos de expertos, vamos a pensar que en esa sesión tenemos equipos de expertos de geografía, de inglés y de lengua. ¿Cómo continuamos después? Porque vuestra duda seguramente es que diréis que solo va a haber un grupo que se va a dedicar a hacer la misión desde geografía, solo se va a dedicar otro grupo a hacer la de inglés y solo se va a dedicar otro grupo a hacerla desde lengua. Lo que buscamos es fomentar ese aprendizaje entre iguales. Entonces, en la siguiente sesión, si es posible, por ejemplo, de geografía e historia, lo ideal es que ese grupo de expertos que se ha enriquecido de la sesión el día de la jornada de código escuela explique su actividad como equipo de Silverpad a los que estaban en lengua y a los que estaban en inglés. De la misma manera, desde el área de lengua, lo ideal es que el equipo que ha hecho lengua el día de la jornada lo explique al de inglés y al de geografía. Y en el caso de inglés, pues al de geografía y al de lengua. De esa manera, todos se enriquecen de toda la parte de pensamiento computacional y de robótica y a todas las partes finales más conceptuales y más competenciales desde las distintas áreas de manera global. Sí que os proponemos como consejo que en las siguientes sesiones el equipo que estaba en geografía empiece en lengua, el equipo que estaba en lengua empiece en inglés, el equipo que esté en inglés empiece en geografía. De esa manera, pues vamos rotando el día de las jornadas de código escuela 4.0. De la misma manera, en todos los apartados de comenzamos, como os digo, que están orientados al alumnado, tenéis el apartado de DUA con el diario de aprendizaje y tenéis el apartado de después de para llevar a cabo pues esa comprobación, esa evaluación del proceso. Recordad que siempre y cuando no tengamos una intención de enseñarles algo que esté en el apartado de antes de, esta pestañita, cuando presentemos el recurso a nuestro alumnado, debe estar oculta. Y siempre os va a aparecer ese apartado de comenzamos que, como veis, empieza con equipo de seguridad internacional. Ya os estáis dando cuenta de que está orientada y está escrita, dirigida directamente al grupo clase. Hasta aquí la explicación de la parte de la actividad. Como veis, aquí nos vamos a dedicar en geografía e historia sobre todo a la orientación, en la parte de lengua castellana la narrativa y a nutrir culturalmente a los peregrinos y peregrinas durante la Ruta de la Plata, y en la parte de inglés a aportar y a posibilitar ese sistema de seguridad para los peregrinos y peregrinas. Una vez que hayamos finalizado esta actividad, que como os decía va a ser evaluada, sobre todo la implementación, la preparación del alumnado, la preparación del material y la preparación vuestra como docentes e implicación en el aula, tenéis que hacer ese formulario, tenéis que cumplimentar ese formulario de evidencia. Ese formulario de evidencia, os lo muestro, está por aquí. Y está en concreto en ese correo que recibisteis el jueves o el viernes de la semana pasada.
No paséis los enlaces de los formularios, porque si os fijáis, justamente aquí en la parte de arriba, en este no, porque es un modelo, tenéis el nombre de vuestro mentor o mentora de referencia. Es decir, si cumplimentáis el formulario de otro mentor o mentora, no le van a llegar las respuestas al mentor o mentora que tenéis de referencia. Por lo tanto, vais a tener algún problema a la hora de acreditar. Por eso es importante que siempre que queráis acudir al formulario, acudáis directamente al correo electrónico que habéis recibido de vuestro mentor o mentora. En este caso, os recomendamos que antes de cumplimentarlo, lo visualicéis. Para ello, como veis, tenéis distintos campos obligatorios que podéis ir poniendo una simple letra en cada uno de los campos para que os deje avanzar. Los estoy poniendo de una manera totalmente aleatoria, pero de esta forma podéis ir viendo lo que se solicita. ¿Para qué? Para que en la parte del antes de lo que tenéis que preparar y en la parte del después de, que es lo que se solicita y se evalúa en este formulario, pues sepáis lo que tenéis que preparar o qué tenéis que fotografiar. Como veis, en este caso nos dice que qué parte ha sido más difícil de entender, que qué ha sido lo más útil para poder desarrollar la actividad y por qué, que qué parte ha sido más difícil entender por parte del alumnado, cómo ha respondido el grupo a esa preparación previa, cómo os habéis organizado, imaginaos que ponemos en equipo, qué criterios habéis decidido seguir para formar a los grupos y cómo se ha realizado el acompañamiento. Habrá sesiones en las que solo tengamos especialistas de una materia y habrá sesiones en las que trabajemos de manera interdisciplinar. Esto naturalmente depende del centro. Pues podéis, como digo, cumplimentar el formulario como yo lo estoy haciendo para que vayáis viendo lo que se solicita. Y en la última actividad, como veis, os pide que subáis una foto de un instrumento de evaluación del alumnado. Es decir, no un instrumento de evaluación que cumplimentéis vosotros. Tiene que ser del alumnado y que lo esté cumplimentando el alumnado. No es necesario que se le vea la cara, ni es necesario que utilicéis los instrumentos de evaluación que proponemos nosotros directamente en el recurso educativo abierto. Me explico. Si vosotros tenéis una herramienta o un instrumento de evaluación determinado en el aula que funciona muy bien y que generalmente trabajáis esta parte de metacognición o de reflexión con ese instrumento, podéis plantearlo y podéis utilizarlo perfectamente y simplemente fotografiaríamos al alumnado cumplimentándolo después de la sesión. Solo se permite subir un archivo, pero es posible que hagáis un collage. O sea que si alguien quiere proporcionar más de una fotografía, esa sería la técnica que tiene que utilizar. Si no quiero presentar el formulario, le dais a borrar formulario y vuelvo a empezar de nuevo. De esta manera no lo presentáis. En el caso de presentar varias solicitudes, pues se va a tener en cuenta la última. Y dicho esto, voy a dejar de compartir para irme al chat. Recordaos que para entregar esa evidencia de esa actividad 1 tenemos de plazo el 20 de abril. Creo que ha estado mi compañera Helen. Sí, Alba, he estado contestando a las respondiendo. preguntas, ¿vale? Sí. No hay ninguna duda, por lo tanto, la lengua extranjera, efectivamente, como os está diciendo Helen, son recursos educativos abiertos, entonces todo es adaptable y naturalmente vosotros conocéis a vuestros grupos clase mejor que nadie, todo se puede adaptar a las características y a las condiciones que tenéis en el aula y naturalmente los mentores y mentoras nos vamos a adaptar a las circunstancias que tenéis en las aulas. En cuanto a los dispositivos, la dotación de código escuela y de esta parte de robótica está al llegar, os tiene que llegar prácticamente ya, e incluso hay en centros educativos que ya disponéis de ella, por lo tanto no va a haber ningún problema e incluso si en algún centro no tenéis el día que lleguemos los mentores y mentoras todavía esa dotación y esas Makey, no os preocupéis en absoluto porque nosotros y nosotras siempre llevamos varios kits para trabajar, por lo tanto no habría ningún problema.
Pero recuerdo que es interesante que contéis siempre con papel albal, siempre que trabajemos con las Makey, con un rollito de papel albal o un trocito de papel albal, porque son trocitos lo que vamos a coger, en el aula para que lo utilicemos como conductor. No sé si tenéis alguna duda más. Os recuerdo que la grabación de la webinar va a estar disponible en 24 o 48 horas en ese cronograma que os presentaba al inicio. Ya habéis visto que la funcionalidad técnica o el objetivo técnico de aprendizaje en cuanto a la robótica es el mismo desde todas las áreas, por eso vamos a abordarlo de manera interdisciplinar, lo que la función de cada equipo del Silverpad va a ser diferente. Os animamos también, por supuesto, a que si impartís clase en otros grupos en los que veáis viable llevar a cabo la actividad, pues a que la repliquéis y a que la llevéis a cabo, porque seguramente a vosotros y a vosotras como docentes os va a ayudar sobre todo a generar y a conseguir esa confianza para llevar a cabo este tipo de situaciones dentro del aula, pero también vais a enriquecer, por supuesto, al alumnado en cuanto al desarrollo de esa competencia digital y al uso seguro de estas herramientas digitales. Si tenéis alguna duda más, vamos a estar por aquí 3-4 minutillos Helen y yo. Y si no tenéis dudas, agradeceros enormemente que estéis aquí. Hemos intentado ir un poquitín rápido para quitaros el menor tiempo posible, pero simplemente que sobre todo tengáis en cuenta que cada uno y cada una de vosotros y de vosotras tenéis un mentor de referencia, por lo tanto, o mentora de referencia. Por lo tanto, a partir de este momento, cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis, tenéis que haber recibido ese correo electrónico la semana pasada y ese es ese mentor que tenéis o que vais a tener en vuestro centro y estará encantado de ayudaros y de ayudar en todo lo que necesitéis. Bueno, pues veo que no hay ninguna duda. Alba, Dime, si hay dudas, las estoy contestando. yo no las estoy viendo, me sale solo la de lengua Sí. extranjera, la última. La última lengua, no, pues hay unas cuantas. Pues, ¿me escucháis bien a mí también? Sí, sí, se te escucha, no me Vale, sale nada. pues como han salido un montón así, las voy a ir contestando. Vale, perfecto. Pues mirad por dónde iba. Con Joaquín, vale, una pregunta. Sí, Joaquín, lo que tú quieras, tú puedes dar en la sesión la especialidad que más te guste con los chicos, ¿vale? Francisco, en el caso de que ningún docente imparta clase al grupo asignado, esto en teoría no podría ser. Es decir, tiene que haber al menos del grupo de docente que estáis en el aula, alguno de vosotros, esa era la condición, uno tiene que impartir clase al grupo. ¿Vale? Entonces esto pues háblalo con tu mentor o tu mentora. Estrella, solo tenéis un portátil. Bueno, pues con lo que tengáis, tú no te preocupes que si... ¿Sabes qué pasa en el portátil? Lo interesante es que tiene la entrada USB luego para conectar la Makey. Pero se va a poder hacer igualmente, no te preocupes, Estrella. ¿No ves los mensajes, no, Alba? No, Vale. es que el último que me sale es tuyo en el que Vale, le dices que preguntan, dice Alba, ¿nos puedes hacer un Dime. breve resumen de los puntos clave que debemos tener preparados para la primera sesión? Makey, papel de aluminio y Dependiendo de escenarios descargados para Scratch, nos pregunta Maripaz. No, los escenarios, lo ideal es que los chicos y chicas los suban directamente ellos el día de la sesión. Les va a aparecer en comenzamos, como veis hay un paso a paso, por lo tanto no es necesario que lo subáis vosotros, lo van a subir ellos el día de la jornada y no se tarda nada, o sea, no hay ningún problema. En cuanto a todas las partes que tenéis que tener comunes, técnicas preparadas ese día, como habéis visto, lo primero, preparar al alumnado, por supuesto, prepararos vosotros, saber lo que vamos a hacer. Los portátiles, y cuando os decimos portátiles, no los cambiéis por tablets, porque como os está diciendo Helen, lo que necesitamos es un puerto USB para conectar la Makey. Por lo tanto, por eso os estamos proponiendo, os estamos poniendo directamente que pongáis ordenadores. Además, en cuanto a la programación, es muchísimo más adecuado utilizar
los ordenadores y sobre todo cuando trabajamos en grupo que las tablets, porque las tablets con la parte interactiva hay veces que deslizan y borran toda la programación. Por lo tanto, ordenadores portátiles. Vale, Y por luego, último, la perdón. Makey Makey y el papel albal, que repito, en el caso de que no estén disponibles todavía o no tengáis cuando lleguemos nosotros, porque sois de los primeros centros a los que vamos, no os preocupéis en absoluto, porque los kits Makey los llevamos nosotros, pero el papel albal, por ejemplo, tenedlo vosotros por allí. Vale, luego nos pregunta Sí. Guadalupe que tiene un aula de informática, si la pueden utilizar. Pues perfecto, Sí, de hecho, sin ahí problema se me ha claro, pasado comentarlo. Nosotros sí que hemos propuesto a los equipos directivos que las sesiones que llevamos a cabo las llevemos a cabo en el mismo sitio. Es decir, si tenéis aula del futuro, por ejemplo, en eso vuestro es. centro educativo, que nosotros estemos en el aula del centro, perdón, en el aula de futuro del centro y que vosotros, según la hora que tengáis programada para llevar a cabo la sesión, vayáis viniendo al aula del futuro. ¿Por qué? Porque en cuestiones organizativas y prácticas ahorramos muchísimo tiempo. Si nosotros impartimos una sesión a lo mejor para cada curso del instituto, en este caso, si tenemos que utilizar encima distintos dispositivos, montar, desmontar, guardar y sacar, pues tardamos mucho tiempo y sobre todo si no conocemos el centro en ir de un sitio para otro. Entonces siempre proponemos esa posibilidad que al menos en los coles nos ha ido muy bien y es Sí, que nos tengáis ubicado un aula, que generalmente se lo hemos dicho, ya os digo, a los equipos directivos, y seáis vosotros los que vengáis y vayáis cambiando y vayáis rotando. eso es. Y luego, Ana, sí, 2 grupos, 2 profes. Sí, podéis hacer la misma temática de lengua sin ningún problema. Así prestáis más atención, o sea, se trabaja de forma más reducida. Claro, vosotros tenéis en cuenta que nosotros nos amoldamos a vuestra demanda. Es decir, Vale, si estáis dos docentes, por ejemplo, de lengua castellana, y naturalmente sois especialistas de lengua castellana y no os interesa en absoluto trabajar la parte de geografía, es absurdo. claro, Entonces lo claro. decís, nos lo planteáis ese mismo día y nos decís, mira, somos los dos de lengua castellana y nos interesa que todo el grupo, aunque sea por grupos cooperativos, trabajen desde la misión o desde el equipo de lengua castellana. Genial. O sea, que nosotros nos vamos Sí, siempre vamos a llevar preparado todo, pero acorde a las circunstancias y a las características de cada centro y de cada clase, nos indicáis al inicio y no hay ningún problema, nos adaptamos absolutamente a todo. eso es. Vale, Francisco nos dice una duda, pero no sé cuál, que no la ha puesto todavía. Estamos esperando. Todo lo Venga, demás está, Francisco, parece que está resuelto, sí. no hay problema, lo que necesites, Francisco, te esperamos. Ahora, vale, a la vez que Historia trabaja con Mérida, Cáceres y Plasencia, Lengua trabaja con Guareña y Almendralejo. En el programa, ¿cuántas paradas hay que hacer en el mapa? En Ya, la pregunta es esa. sí, la pregunta es esa, sí. En el caso de Mm, geografía e historia, que hacemos las paradas por Mérida, Plasencia y y Cáceres, Cáceres, lo que buscamos sobre todo es que los chicos y chicas sean capaces de programar cada una de las flechas bien con cada una de las ciudades. Si en el producto final no hacen las 3 paradas cuando deben o, por ejemplo, pasan de Mérida a Plasencia, pues esa programación estaría mal. ¿Vale? O sea, lo que buscamos es que siga un orden en la Ruta de la Plata. Naturalmente podemos meter más escenarios, podemos meter más localidades y podemos incluso, una alternativa es imprimir un folio que lo vamos a añadir como propuesta a la actividad, un folio con un mapa de Extremadura en A4 y poner encuadernadores en Mérida, en Cáceres y en Plasencia. De la misma forma, lo podemos hacer también en lengua con Almendralejo y Guareña. Simplemente ponemos 2 encuadernadores. Los cables cocodrilo van a esos encuadernadores y cuando pulsemos sobre el encuadernador de Almendralejo, creo recordar que hablaba Carolina Coronado y cuando toquemos sobre Guareña, pues hablará Luis. En el caso de la actividad de geografía e historia, de la misma manera, tenemos los 3 encuadernadores con localidades de la Ruta de la Plata y según pulsemos en Scratch cambiará el escenario. ¿Vale? O sea, también es otra alternativa que podemos llevar a cabo. Pero podemos introducir tantos escenarios y paradas como nosotros queramos. Lo que pasa es que en el nivel básico al menos introducimos esas 3. matiza a Francisco que se refería a que si al final va a haber un solo programa o cada materia va a tener el suyo. Esa era la...
la Como un pregunta. solo programa, no he entendido esa. Yo entiendo, a ver si lo puedes especificar un poco, Francisco, yo entiendo que a lo mejor pregunta si cada bloque de especialidad va a trabajar una ruta distinta o no. ¿Puede ser eso, Francisco, a lo que te refieres ahora? Tú piensas, a ver, sí, se refiere a eso. Pensad vosotros que los programas con los que vamos a trabajar en las tres materias al final son muy similares. Jugamos un poquito con la especialidad, pero luego el fondo es el mismo. No sé si Los respondo bloques, a tu pregunta. Vale, pensaba él que al final iba a haber un solo producto. no. Desde No. cada, o sea, hay un solo producto, pero lo contribuimos a él desde cada área y desde cada especialidad. Claro, pero sí, al final, luego del REA, tú vas a tener un producto enriquecido con las distintas asignaturas, con las Actividades, distintas efectivamente. materias, ¿vale? Eso sí, va a haber una progresión en este sentido, sí, sí, sí. Por eso buscamos sobre todo que si se aborda de manera interdisciplinar, hagáis ese aprendizaje entre iguales en las sesiones posteriores, porque si no siempre se van a enriquecer los mismos grupos de del mismo producto final en cada una de las sesiones. Es Mm. decir, los de geografía se van a quedar con el aprendizaje de geografía, los de inglés se van a quedar con el de inglés y los de lengua con los de Claro, claro, sí. entonces, de esa manera, intentamos que en la secuencia del REA, del recurso educativo abierto, todos se enriquezcan del proceso. Y luego los chicos rotan también, como os decía Alba, ¿no? Efectivamente. Sí, Cuando en un mismo grupo estáis los tres, pues luego entre ellos van a explicar qué hicieron en la otra asignatura y eso también ahí ese, se ese, enriquece mucho. ese control sí que os pedimos que lo tengáis vosotros y vosotras, porque nosotros naturalmente pasamos cada día por un centro y por muchos grupos. Entonces no vamos a recordar en la actividad 2 quién estuvo en geografía, quién estuvo. Entonces, ese tipo de tareas son las que tenéis que tener muy bien organizadas en el antes de, para que el día de la sesión, según entráis en el aula de informática, aula del futuro o donde vayamos a llevar a cabo la sesión, digáis directamente grupo 1, geografía e historia allí, grupo 2, tal, grupo 3, y ellos ya sepan con quién están y cómo tienen que trabajar. Vale, José, no, sí, José, le voy a contestar directamente, ¿vale? Sí, vale. Las evidencias, José, sí, para subirlas tú primero tienes que, como os ha enseñado Alba, tienes que consultar el cuestionario previamente para saber lo que se te pide y ya está, es mucho mejor, así. Eso es lo que ella ha explicado. Vale. Fotografía solo se pide del instrumento de evaluación que utilizáis con el Sí, alumnado después de la actividad. Lo mm, demás es es una reflexión y reflexión, evaluación. Es sí. redacción. Vale, Ana María decía que no entendía lo último. Lo último imagino que te refieres a los tres grupos, por ejemplo, de cada una de las asignaturas repartidos en el aula y que luego el que ha estado con geografía e historia le explique al grupito que ha estado con lengua lo que han hecho. ¿Te refieres a eso, Ana María? ¿Eso es lo que no has entendido? Ah, vale, ahora sí, perfecto. Vale. Vale, si soy PT, elijo la materia que quiera. Tú entiendo que estás, María, con un grupo en el que hay un docente que imparte, que es docente de ese aula, ¿no? El grupo completo. Yo Yo entiendo que soy, sí, que tú puedes perfectamente elegir la sí, sí, materia sí, que sí. tú quieras sin ningún problema, vamos. De hecho, los equipos de orientación, tenemos bastantes solicitudes de equipos de orientación y se Sí, han inscrito al REA que más interés les ha. Daos cuenta que claro, lo que realmente vais a explicar vosotros y vosotras, naturalmente, es esa parte un poco más curricular, puesto que parte de lo que llevéis a cabo en el día a día dentro de las aulas. Pero la parte de robótica y de pensamiento computacional son actividades que os podéis llevar a cabo, que os podéis llevar después a todas las áreas. Por lo tanto, lo claro. que intentamos es que aprendáis conceptos y aprendáis tareas o actividades que simplemente cambiando el texto o investigando sobre otra temática la podáis llevar a cabo también en otras asignaturas. Por eso no hay ningún tipo de problema. Realmente ahí no es el contenido curricular en sí, lo que más vamos a Efectivamente, trabajar es el pensamiento computacional, es todo lo que podéis hacer con ese contenido vuestro. efectivamente. ¿Vale? Ana sí, lo has entendido perfectamente, que Ana hace un resumen de lo que ha entendido y ya está. Pues muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna dudita más? Mira, es lo que os decíamos, es interesante que acudáis a las sesiones en directo Mm, porque podéis proponer este tipo de dudas
que surgen, sobre todo al inicio, y es interesante porque las podemos responder de manera oral, que va a ser siempre pues muchísimo más fácil que las comprendamos todos y todas. Pues parece que ya está. No hay más. Nada, todo perfecto. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Sí. Pues muchísimas gracias, repito, por vuestro tiempo y sobre todo pues por la implicación, por ser tan valientes y tan generosos con vuestro alumnado, por haber participado en este programa en el que naturalmente os vais a enriquecer vosotros y vosotras, pero también se va a enriquecer muchísimo vuestro alumnado. Y lo dicho, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y para intentar facilitaros al máximo el proceso. A ver, Joaquín, se nos va a dar muy bien, sí, porque eso está pensado para la gente que empieza, entonces tú no te preocupes. De verdad que se va a hacer poco a poco y ahí tienes a los mentores en el aula que te van a ayudar en todo, ¿vale? Vosotros ya veréis. Es normal que tengáis ese miedo. También nos pasó en primaria, ¿verdad, Alba? sí, La cada primera centro. vez la gente le da como mucho miedo el empezar y muchas inseguridades y eso es normal. Nosotros Pero somos no. conscientes de que a esta primera jornada, a que esta primera actividad uno, nos tenemos que conocer, vamos a ver Claro. vuestros miedos, vamos a intentar comprender al máximo la realidad de aula que tenéis, que cada uno tenéis una realidad de aula y una vez sepamos el punto de partida, naturalmente todo el mundo nos amoldamos a todo el mundo, o sea que no tengáis problemas, ya que de hecho estamos para ayudaros. O sea, que no tengáis ningún Eso. problema. Empezamos siempre por un nivel básico, repito, y naturalmente ese nivel pro, quien se atreva y quien quiera llevarlo a cabo sin ningún problema está ahí y también os vamos a ayudar a llevarlo a cabo. Raúl, si en tu duda me quieres comentar que si tú puedes dar inglés, por ejemplo, en ese grupo, sí podrías hacerlo, ¿vale? Tendríais geografía, historia e inglés. No sé si va por ahí la duda que tenías. Vale, perfecto. Tenéis en Resuelta, cuenta, pues. tenéis en cuenta que a los equipos directivos, para, sobre todo que trabajéis en codocencia, han tenido, y también por funcionamiento y organización interna del centro, a veces os han agrupado de la manera que el horario permitía o que las guardias permitían y demás. Entonces, a lo mejor hay algunos que no estáis en REA, que son de vuestra especialidad, pero repito que no hay ningún tipo de problema. Vosotros trabajáis desde el área que más os guste o que más os interese y listo, pero tiene que haber codocencia dentro del aula. Claro, eso es lo ideal. Luego hay algunos compañeros que estaréis solos en el aula. Bueno, pues hace varios grupos y ya está. Pero la verdad que la codocencia Funciona muy bien. funciona muy bien, sí. Hemos Sí, tenido sí. experiencias muy gratificantes en infantil y To- en primaria Totalmente. y tenemos que intentarla llevar a cabo Sí. siempre. Vale, a ver quién era. Cristina, con Telegram, pues intenta entrar más tarde, ¿vale? A lo mejor está un poquito colapsado. No obstante, voy a intentar sacarte el enlace ahora, ¿vale? Helen me dice si hay alguna duda más porque no veo, no me salen en el chat. Vale, no, las ahora es dudas. agradecimiento y ya está. Está todo, todas las dudas están Están resueltas. resueltas. Sí, le voy a mandar, o tienes tú ahí a mano el enlace de Telegram. No, no lo tengo, pero lo Vale, puedo conseguir. es- Por lo demás, si no tenéis ninguna duda más, muchísimas gracias de nuevo. Os recuerdo que tenéis el calendario dentro de la web, que están los seminarios web, está el día que tenéis que recibir la información de cada seminario web, el último día de entrega de evidencias, por lo tanto tenéis ese calendario a mano y cualquier cosa que necesitéis nos indicáis. espera, ya lo tengo. ¿Vas a poner el enlace? Sí, espérate. Me he puesto un enlace. Me he equivocado de enlace, chicos. Un momento, perdonad. Os he puesto el último enlace que manda la compañera, que se había equivocado de grupo. Ahora, es este, ¿vale? El de Telegram. Lo tenéis ahí, de código escuela. A ver si os funciona. Ya está. Pues ya estaríamos, Alba. Está. Ya Pues están saliendo, sí. muchísimas gracias a todos y a todas. Que paséis feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Adiós.